Buenos días, doctor y compañeros. Se dirige a ustedes el licenciado Luis Eliezer Chamapuro Bacorizo, estudiante de la maestría en docencia superior de la Universidad Latina de Panamá, correspondiente al periodo 2023-2024. Para mí es un grato placer poder exponerle y sustentar mi trabajo final que lleva por título Factores determinantes en la deserción estudiantil en la educación superior en Panamá, un estudio multidimensional. Nuestro primer capítulo consiste en el problema de la investigación, por lo cual mi investigación se sustenta en lo que indica el doctor Castillero en el año 2016, Páramo en 1999, Díaz en el 2017 e inclusive la definición que otorga la UNESCO. Empecemos con lo que dice el doctor Castillero para demostrar que coinciden en indicar que la deserción depende de factores propios, ajenos, internos, externos, positivos o negativos al individuo. En este sentido, dice el doctor Castillero en la revista Acción y Reflexión Educativa de la Universidad de Panamá, que los estudiantes que son egresados de la educación media ven en la educación superior o en la universidad una oportunidad para lograr la formación que cada uno de ellos está persiguiendo de acuerdo a sus intereses particulares y aspiraciones para incorporarse al mercado laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que egresa del colegio quiere o aspira a ingresar a la universidad para mejorar su situación económica o laboral, o sea, en pocas palabras, buscar un mejor futuro. Pero sin embargo, estas metas están condicionados a factores que no solo dependen del estudiante, ni mucho menos de sus actitudes académicas, toda vez que en él influyen factores familiares, socioculturales, comunitarios, ya sean positivos o negativos, internos o externos, que coincide con lo que indica Páramo en 1999 al decir que la deserción es la decisión del estudiante, el cual puede responder influencias positivas o negativas, tanto por circunstancias externas o internas, para dejar sus estudios. Díaz, por su parte, en el 2017 indica que la deserción universitaria representa un problema para el sistema educativo formal, toda vez que repercute de manera negativa sobre los procesos sociales, económicos, políticos y culturales del desarrollo nacional, entre otros, lo que provoca un bajo nivel académico dentro del país y lo que busca y la búsqueda de subsistencia no segura por parte del desertor. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que un estudiante deserta o abandona sus estudios, hay un ciudadano más que llega al límite de pobreza. ¿Por qué? Porque no cuenta con las herramientas necesarias para hacerle frente a las necesidades de un país tan dinámico como el nuestro. Por su parte, la UNESCO en el 2004 indica que la deserción universitaria es el proceso del abandono voluntario o forzoso de la carrera en que se matricula un estudiante nuevamente por influencias positivas o negativas de circunstancias internas o externas a él. Aquí es importante indicar, que Parra en el 2023 realizó una investigación en Colombia para ver cómo estaba Colombia en tema de deserción universitaria y resulta que nuestro país, Panamá, ocupa el cuarto lugar en porcentaje de de la educación superior en la región, superado solo por Ecuador, Bolivia y Colombia. Pudimos apreciar que el investigador Castillero en el 2017 ya indicaba que cuando un estudiante termina sus estudios del colegio, ingresa con todas las energías, emociones e ilusiones a la universidad o desea ingresar a la universidad con el propósito de conseguir un mejor trabajo. Esto lo podemos interpretar que este buen trabajo o mejor trabajo tiene como finalidad mejorar su situación socioeconómica. Entonces, si entramos a la universidad o aspiramos a ingresar a la universidad con tantas ilusiones, ¿por qué se abandona esos objetivos? Ha sido la incógnita que le ha dado pies a esta investigación. Es aquí el planteamiento de nuestro problema, porque el investigador Pérez, en el año 2023, aquí en Panamá,
respalda lo que ya indicaba Parra en Colombia, que las cifras de deserción a nivel de docencia superior en Panamá son alarmantes. Indica Pérez que en Panamá asciende al 40%, siendo de lo más alto en la región. Por otra parte, la deserción de los estudiantes en la maestría de la Universidad Latina de Panamá en el periodo 2023-2024 despertó en mi persona otra inquietud, porque al inicio éramos un grupo que superaba los 60 estudiantes, pero a medida que iban avanzando los cuatrimestres, ese número iba disminuyendo, lo que me lleva a realizarme la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores determinantes por los cuales los estudiantes desertan en la educación superior? En este aspecto, Pérez, nuevamente en el 2023, indican que estos factores son la reprobación de materia, la falta de apoyo, mal ambiente en la universidad, factores emocionales, problemas familiares, factores económicos, mala preparación docente, el rol del docente en la educación superior o la elección errónea de una carrera. Lo mismo o algo similar indica Ríos en el 2019, quien manifiesta que influyen la falta de interés la falta de interés, de motivación, la falta de apoyo por parte de la familia, problemas económicos, altas expectativas sobre la carrera, reprobar la materia, educación escolar pobre, lo que representa a que venimos en un sistema educativo que trae arrastre y que perjudica en la universidad, conflictos entre el trabajo y los estudios. Esto da paso a nuestra pregunta general en esta investigación. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en la deserción estudiantil en la educación superior? A su vez, a las preguntas específicas. ¿Cómo perciben los estudiantes que le afecta la deserción? ¿Cómo afecta la deserción en la docencia superior realmente al aspecto socioeconómico del país? De igual manera, otra interrogante es, ¿qué mecanismo o qué podemos hacer para prevenir o mitigar la deserción estudiantil en la docencia superior? Diagnóstico situacional del problema. Hasta este punto hemos podido vislumbrar que la deserción estudiantil es un fenómeno en el cual intervienen múltiples factores, donde no simplemente afecta al estudiante como se piensa, sino que afecta a las instituciones educativas y al Estado también. En este aspecto, Páramo en 1999 manifiesta que este fenómeno puede responder a influencias positivas o negativas, tanto por circunstancias externas o internas. Lo mismo decía Pérez, lo mismo decía Díaz y Castillero. En este sentido, la clasificación del proyecto Alfa Guía del año 2013, el cual es una agrupación donde trabajan diferentes universidades de la región y Panamá estuvo representada por la Universidad Tecnológica de Panamá, indica o agrupa a los factores determinantes de la deserción estudiantil en 5, los cuales se dividen, como indica Páramo, para efecto de nuestra investigación, en factores externos y factores internos, como vamos a apreciar a continuación. Hemos podido apreciar que la deserción está influenciada por factores internos y externos. En cuanto a los internos, está compuesto por factores emocionales, llámese estrés, depresión, ansiedad, entre otros. La mala elección de la carrera porque no contaba con la orientación profesional que le ayude a valorar sus habilidades y destreza donde puedan sacarle provecho con una carrera que guarde relación a esto o que le guste, la alta expectativa de la carrera, que va de la mano con la mala elección, la falta de interés y motivación, guarda relación con la mala elección de la carrera, la alta expectativa de la carrera, toda vez que si estás estudiando algo que no te gusta, no le vas a prestar atención y vas a terminar reprobando la materia. Y todo esto en conjunto, que son hechos concadenados entre sí, va a dar como resultado la deserción estudiantil en el ámbito de la docencia superior. En cuanto a los factores externos, tenemos el mal ambiente en la universidad, la burocracia, el maltrato por el área administrativo hacia los estudiantes, problemas familiares que terminan causándole muchos daños emocionales y psicológicos a los hijos que tienen que lidiar
o a los hermanos que tienen que lidiar con esta situación constantemente que no le permite concentrarse en sus proyectos. La mala preparación docente. Un docente que no cumple con su propósito de facilitar la enseñanza es un docente que frustra a los estudiantes, es un estudiante que va a terminar detestando la clase. Factores económicos. Todos sabemos que los factores económicos son uno de los principales motivos por el cual los estudiantes desertan de los estudios, porque no pueden costearse el pasaje, los materiales, los alimentos. Esto a la larga termina frustrando al estudiante y no puede hacer más allá de sus posibilidades para continuar y lograr sus objetivos. Conflicto entre estudio y trabajo. Somos seres humanos, nos cansamos. Muchos de los estudiantes que estudian y trabajan terminan por simplemente trabajar, porque trabajar 8 horas seguidas, inclusive a veces mucho más, no permite que el cerebro esté fresco, que el cerebro preste atención a sus objetivos y termina cansándose. Pero lamentablemente termina cediendo al trabajo porque debe cumplir y llenar sus necesidades de habitación, alimento, vestimenta, pero sacrificando a sus estudios. Delimitación de la investigación. Mi investigación se realizó con estudiantes de la maestría en docencia superior de la Universidad Latina de Panamá y estudiante de la Universidad de Panamá, específicamente de Ciencia de la Educación y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. En cuanto al alcance del proyecto, los resultados de la presente investigación tienen el potencial de proporcionar posibles soluciones encaminadas a prevenir o mitigar la deserción estudiantil en la educación superior de las universidades en la cual estudian los encuestados. Y digo prevenir o mitigar porque es imposible erradicar la deserción estudiantil en todos sus ámbitos. En cuanto a la justificación de la investigación, debemos tomar en cuenta que la deserción estudiantil en la educación superior es un fenómeno o un problema que ocasiona un impacto social y económico que trasciende más allá de la vida personal del estudiante desertor y se refleja en diversas esferas del país, siendo el más notorio el ámbito económico y laboral. Importancia y aporte. Debemos tomar en consideración nuevamente que los resultados de esta investigación pueden, si se le toma en consideración, aportar para crear programas y, por qué no, políticas públicas para mitigar o prevenir la deserción estudiantil en el ámbito de la educación superior, toda vez que es un problema de gran importancia, pero que está siendo ignorado en Panamá, a tal punto de que no tienen cifra clara de cuántos estudiantes desertan por universidades. El objetivo general de nuestra investigación busca determinar cómo estos factores influyen a que una persona deserte de sus estudios universitarios o superiores en Panamá con el objetivo de poder proponer programas o acciones que buscan mitigar o prevenir, toda vez que no se puede erradicar la deserción como tal. En cuanto a los objetivos específicos, buscamos comprender cómo estos factores influyen a tal punto de que un estudiante decida abandonar sus estudios que piró con tantas ilusiones, identificar cómo afecta la deserción al estudiante desertor, cómo afecta la deserción al país, identificar factores o acciones que puedan contribuir a hacerle frente a la deserción, proponer recomendaciones de acciones, programas o proyectos para prevenir o mitigar la deserción en la docencia superior. En cuanto a las limitaciones o restricciones que se nos han presentado, primero es la obtención de datos de fuentes confiables, toda vez que no es un tema o fenómeno investigado de manera extensa. El tamaño de la muestra, toda vez que las encuestas a utilizar, que es el instrumento para esta investigación, es de manera voluntaria y cada estudiante encuestado lo realizó de manera libre y voluntariamente. El tiempo. Hemos tenido
aproximadamente 2 meses para realizar la investigación y es nuestro mayor limitante. En cuanto a nuestra hipótesis, tenemos que nuestra hipótesis a utilizar es de carácter correlacional debido a que existe una relación entre nuestra variante dependiente, que es la deserción estudiantil en la educación superior, y la variante independiente, denominados factores internos y externos, que contribuyen a la deserción. El capítulo 2 de nuestra investigación consiste en el marco teórico. La Constitución Política de Panamá de 1972, en su artículo 99, regula lo referente a la educación superior. Al dictar, solo se reconocen los títulos académicos y profesionales expedidos por el Estado o autorizados por este de acuerdo con la ley. La Universidad Oficial del Estado fiscalizará a las universidades particulares aprobadas oficialmente para garantizar los títulos que expidan y revalidarán los de las universidades extranjeras en los casos que la ley lo establezca. Esto quiere decir que por mandato constitucional, las universidades oficiales del país, llámese Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Autónoma de Chiriquí, Universidad Especializada de las Américas y la Universidad Marítima de Panamá, son los encargados de fiscalizar o darle el visto bueno a las universidades privadas que existen en el país, ya sea por su plan de estudio, entre otros trámites administrativos. Y bien lo indica así, la Ley 52 de junio del 2015, que hace referencia a este mandato constitucional por el cual se crea el Sistema Nacional de Evaluación para el Mejoramiento de la Educación Superior Universitaria en Panamá y deroga la Ley 30 del 20 de junio del 2016, específicamente en su artículo 28, que dicta, se crea la Comisión Técnica de Desarrollo Académico como un organismo mediante la Universidad de Panamá en coordinación con el resto de las universidades oficiales. Realizará la fiscalización y el seguimiento del desarrollo académico de las universidades particulares, aprobará los planes y programas de estudio y supervisará el cumplimiento de los requisitos mínimos con el propósito de garantizar la calidad y pertinencia de la enseñanza, así como el reconocimiento de los títulos y grados que emitan. ¿Por qué hago mención a esta ley y a la Constitución? Toda vez que esta misma universidades oficiales, desde mi criterio, tienen la responsabilidad de por lo menos llevar la estadística de cuál es la situación real en cuanto a la deserción estudiantil en el ámbito de la docencia superior en Panamá. Por su parte, en el año 2022, la CONEUPA, al diario panameño Telemetro, manifestó que en el año 2012 existían en Panamá 23 universidades acreditadas y que para el año 2022 19 se habían reacreditado, pero es difícil saber cuál es la estadística de estudiantes que se han matriculado en las universidades oficiales o las universidades particulares y han desertado de sus carreras. En este mismo aspecto, el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2021, mediante una investigación que ellos denominaron Diagnóstico de la Educación Superior en Panamá, desafío y oportunidades, indican que Panamá tiene tanto potencial en el área administrativo, logística, de posición geográfica, pero tiene una gran falencia, que es el capital humano que no está preparado. ¿Por qué el capital humano no está preparado en Panamá a tal punto de que el Banco Interamericano de Desarrollo se pronuncie? Por la deserción en el nivel superior de educación. Menos panameños están accediendo o tienen la oportunidad de ingresar a una carrera universitaria, lo que genera un problema para el país, porque entonces no hay mano de obra calificada para hacerle frente a las posiciones laborales que existen y que requieren de estos profesionales, dando paso a que vengan profesionales extranjeros a ocupar esas plazas en detrimento de los trabajadores y ciudadanos nacionales. Hasta este punto de la investigación hemos podido comprender
Que la deserción estudiantil depende de factores internos y externos, no únicamente de la decisión del estudiante. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque dentro de los factores externos hay un factor llamado económico y otro llamado factor conflicto estudio-trabajo. Y quiero citar lo que indica la Constitución Política de 1972 en su artículo 95, el cual indica: la educación oficial es gratuita en todos los niveles preuniversitario. Es obligatorio el primer nivel de enseñanza o educación básica general. La gratuidad implica para el Estado proporcionar al educado todos los útiles necesarios para su aprendizaje mientras cumpla su educación básica general. ¿Qué quiere decir esto? Que dirán muchos, desde su desconocimiento: el que no estudia es porque no quiere, porque ahí están las universidades oficiales. Sí, en efecto, las universidades oficiales tienen un costo de matrícula, ya sea a inicio de año o por semestre, un tanto bajo, pero depende. Lo que para mí significa que sea un costo bajo, para el resto de nuestros compatriotas pueda que no lo sea. Que ese monto de matrícula semestral relativamente bajo desde nuestro criterio represente para ello el quedarse sin comer por una semana, o que pueda conseguir el dinero de la matrícula semestral, pero entonces no va a tener para el transporte a la universidad o para comprar los materiales. Otros dirán, pero pueden estudiar y trabajar. Recordemos que existe el factor externo llamado conflicto estudio-trabajo, toda vez que cuando una persona de una situación socioeconómica desfavorable pone en la balanza o estudio o trabajo para suplir las necesidades propias o las de mi familia, existe un gran porcentaje que termine abandonando sus estudios universitarios para seguir trabajando. Y es un compatriota más que no logró sus objetivos, sus sueños, y que estaría en la línea de caer en estado de pobreza. Es por ello que debemos tomar en consideración que algo que no sea elevadamente caro no quiera decir que es gratis, o que no podemos juzgar a las personas desde nuestro privilegio. La deserción estudiantil en la educación superior. La UNICEF indica que la deserción estudiantil consiste en el abandono del sistema educativo por parte de los alumnos, provocado por combinación de factores que se generan tanto en la escuela como en el contexto de tipo social, familiar o individual. Este fenómeno constituye un problema no únicamente en el sistema educativo del país, sino que la misma incide en los problemas sociales, económicos, políticos y culturales que afectan tanto en la vida personal del individuo y la del Estado. En este sentido, la deserción como problema educativo y social. Debemos tomar en consideración que la deserción es un problema educativo de arrastre. ¿Por qué indico que de arrastre? Toda vez que ya sean en las escuelas oficiales o particulares, existen falencias en la formación integral de los niños y adolescentes, lo cual no cumplen o se ajustan a la realidad que necesita el estudiante o que necesita el país, lo cual responde a múltiples factores nuevamente. Es importante indicar que en Panamá, entre los 17 y 18 años, te ponen a elegir una carrera que va a marcar tu vida para siempre, tomando en consideración que una etapa de la vida donde el adolescente está pasando por múltiples situaciones emocionales y cambios internos. ¿Qué sucede en este aspecto? Al poner a un joven a elegir una carrera de manera definitiva para toda la vida, lo más probable es que lo haga sin la orientación de un personal idóneo
lo que quiere decir que va a imitar patrones dentro de sus familiares. Verbigracia, mi papá es abogado, yo voy a ser abogado sin saber que realmente quieres ser abogado o no, o si tienes las cualidades para ser un abogado. Y digo que de arrastre porque lo mismo ocurre cuando sales de camisa celeste, que es premedia, a media, que con 13, 14 años te ponen a elegir un bachiller que va a marcar tu futuro para siempre, porque dependiendo del bachiller que elijas, va a decidir a qué facultad o carrera universitaria puedes acceder. Y esto no es del todo correcto desde mi perspectiva porque estás poniendo a personas sin la madurez necesaria a elegir algo que va a estar para siempre con él. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque existen otros sistemas educativos, como el anglosajón, donde los estudiantes que terminan el colegio, el primer año de la universidad hay algo denominado Frisman, que quiere decir, en palabras sencillas, que ese año el estudiante se matricula a la universidad, pero no se ha metido a estudiar una carrera, no ha ingresado a estudiar una carrera en específico. Da materias generales o también selectivas con la finalidad de que pueda palpar la realidad universitaria y poder definir qué es lo que le gusta o qué es lo que quiere hacer con su vida. Posterior a este año, ya definitivamente debe tomar una decisión basado en su experiencia de qué es lo que va a estudiar realmente y así se previene o se mitiga hasta cierto punto la deserción en el ámbito de la educación superior, porque se ha estudiado a que en los 2 primeros años universitarios existe un alto porcentaje de deserción estudiantil, porque tenían una alta expectativa de la carrera, porque eligieron mal la carrera, que afecta emocionalmente al estudiante porque considera que ha fracasado, que no es bueno para los estudios o simplemente ya no vuelve a la universidad. Teorías o modelos que buscan explicar la deserción estudiantil en la educación superior. En 1982, Pinto definió la deserción como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo. Por su parte, Braxton en 1997 propone 5 modelos para tratar de explicar en qué consistía el fenómeno de la deserción, siendo el primero el modelo psicológico. No estoy de acuerdo con lo que él plantea del todo. A mi criterio personal, no siempre la deserción va a depender únicamente o simplemente de que un estudiante tenga el deseo de aspirar o no a sus estudios. Él dice que la personalidad del estudiante determina si culmina o no sus estudios, pero debemos tomar en consideración que existen otros factores como el económico, el de conflicto entre estudio y trabajo, o los familiares, e inclusive los emocionales, que privarían al estudiante de poder continuar sus estudios. En segundo lugar, tiene el modelo sociológico, en el cual dice que influyen las situaciones psicológicas, sociales y familiares. La famosa frase de que tu entorno te define. El modelo económico, que es evidente que si no cuentas con la capacidad o el apoyo económico para tus estudios, te va a costar trabajar o lograrlo un poco más que el resto. Y en el camino de luchar para conseguir este sueño de un título universitario, la posibilidad de que te rindas es bastante elevado. El modelo organizacional. Este tiene un enfoque altamente relevante en cuanto a la calidad de la docencia
y la experiencia de aprender en forma activa por parte de los estudiantes en las aulas, los cuales afectan positivamente la integridad social del estudiante. Por último, tiene el modelo de interacción, el cual indica que si el estudiante percibe que los beneficios de permanecer en la universidad son mayores de los costos personales, entonces el estudiante permanecerá en la institución. Yo soy del criterio personal que este modelo de interacción no es aplicable para todo porque cada individuo tiene una realidad diferente y una situación compleja que no pueden ser medidos por iguales. La deserción estudiantil en la educación superior desde la perspectiva de la institución. Lamentablemente, las instituciones educativas o universitarias siempre van a ver como un hecho aislado o un porcentaje pequeño de estudiantes que abandonan sus estudios sin preguntarse cuáles son los motivos que lo llevaron a abandonar sus estudios. Desde la perspectiva del Estado, para el Estado, la deserción estudiantil en cualquier ámbito académico va a ser un problema país. En cuanto a la perspectiva del estudiante, el estudiante desertor siempre va a tener conflictos internos porque él va a pensar que al no lograr su objetivo de obtener esa carrera, ha fracasado. Y eso es preocupante. Diagnóstico situacional del problema. Hemos comprendido que la deserción depende o influyen factores internos y externos. En cuanto a los internos, factores emocionales, mala elección de la carrera, alta expectativa de la carrera, falta de interés y motivacional, reprobación de la materia, que todo van de la mano. Factores externos, mal ambiente en la universidad, problemas familiares, mala preparación docente, factores económicos, conflicto entre estudio y trabajo. Aquí lo más importante es saber cómo retenemos a este estudiante en la universidad a que culmine sus estudios. Eso nos da paso a las posibles soluciones o acciones para prevenir o mitigar la deserción estudiantil en el ámbito universitario, el cual va a ser basado en las respuestas abiertas que proporcionaron los estudiantes encuestados que veremos más adelante. A este punto, a manera de recorderis, debemos tomar en consideración que la deserción es el abandono total de sus estudios por parte del estudiante, influenciado por factores internos e externos, lo que da paso al capítulo número 3 de mi investigación referente al marco metodológico. Tipo y diseño de la investigación. Mi investigación es cuantitativa y descriptiva ya que busca medir y analizar el impacto, como también la correlación existente entre la variable dependiente, que es la deserción estudiantil en la docencia superior, y las variables independientes, que son los factores internos y externos, y descriptiva porque se busca mostrar evidencia teórica haciendo uso de investigaciones recientes sobre la relación de esta. Por su parte, el diseño será no experimental y transversal, ya que se analizarán las variables en un solo momento en el tiempo sin manipularla como tal. Se pretende observar la correlación entre las variables y determinar cómo estos factores influyen en la deserción estudiantil en la docencia superior sin intervenir ni manipular directamente en los procesos. En cuanto a la población, nuestra población está compuesta por estudiantes de la Universidad Latina de Panamá que cursan la maestría en docencia superior en el periodo 2024 y la Universidad de Panamá de la licenciatura en Ciencia de la Educación y la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas 2024. Nuestra muestra consiste en 18 estudiantes de la maestría en docencia superior de la Universidad Latina y 49 estudiantes de la de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá. En cuanto a nuestra variable, tenemos que la variable independiente es la deserción estudiantil en la docencia superior y la variable independiente consiste en los factores externos e internos que influyen en la variable dependiente. La descripción de nuestro instrumento, el instrumento a utilizar para la encuesta, fue a través de la plataforma de Google Formulario, en la cual se hicieron 22 preguntas, de las cuales 16 eran cerradas y 6 eran abiertas que se enviaban a través de correo y por medio del WhatsApp de los estudiantes. Recolección y tratamiento de la información. En la primera fase de la investigación se tuvo que analizar el tema, crear y formular las preguntas de las encuestas
y establecer qué plataforma se va a utilizar. En la segunda fase se realizaron las encuestas a los estudiantes y recopilamos la información. En la última fase, que es la tercera, se analizaron la información recopilada y se comprobaron su veracidad. Siendo así que en nuestro último análisis e interpretación de los resultados. Se encuestaron a 67 estudiantes, se le hicieron algunas preguntas como ¿sabe qué es la deserción? El 88.1% dijo que sí, el 10.4% dijo que no y el 1% dijo que tal vez. ¿A qué universidad asistían? El 73.1% asiste a la Universidad de Panamá, el 29.1% a la Universidad Latina. El 71.6% de estudiantes de licenciatura, el 28.4% de maestría. ¿Cómo costean sus estudios? El 44.8% con recurso propio, el 6% con beca y el 49.3% con recursos familiares. El 85% considera que hizo buena elección de carrera, el 9% dice que tal vez, el restante dice que no, que los problemas familiares influyen, el 83.6% dice que sí, el 9% dice que tal vez, el restante dice que no. Reprobar una materia influye, el 58.2% dice que sí, el 20.9%, unos dicen que no y el otro dice que tal vez. Consideran que afecta al país, el 92.5% dice que sí, el 6% dice que tal vez y el restante dice que no. Nuestra hipótesis es de carácter causal a razón de que existe una correlación entre la variante dependiente, que es la deserción estudiantil en la docencia superior, y la variante independiente, que son los factores internos y externos. En cuanto a las recomendaciones y las conclusiones, los estudiantes encuestados consideran que el fenómeno de la deserción debe tratarse como un problema país y buscar estrategias entre los sectores públicos privados con el objetivo de mitigar y prevenir como también retener a los estudiantes en las universidades para que puedan cumplir con sus objetivos de estudio superior. Nuestro capítulo 5 consiste en la propuesta que se fundamenta en la definición proporcionada por la UNESCO, que considera que la deserción universitaria es un proceso de abandono voluntario forzoso de la carrera en que se matricula un estudiante por la influencia positiva o negativa de las circunstancias internas o externas a él, sobre todo también en las definiciones de páramos y día, también en los modelos de análisis de Braxton de 1997. Justificamos nuestra propuesta en que Panamá ocupa el cuarto lugar en cuanto a deserción estudiantil, lo que es una cifra alarmante tomando en consideración que somos de los 5 países con una economía y desarrollo estable en la región. De igual manera, el objetivo de nuestra propuesta de manera general es buscar un mecanismo a largo plazo con la finalidad de prevenir o mitigar la deserción estudiantil. Como objetivo específico tenemos establecer estrategia e implementar por parte de las instituciones universitarias mediante la recopilación de datos encaminados a analizar y comprender cuáles son los motivos por el cual los estudiantes desertan de su carrera, establecer un programa de análisis y orientación profesional, como también implementar un programa de padrinos universitarios, el cual consiste en que las empresas privadas puedan apoyar económicamente a estudiantes de la licenciatura para que puedan culminar sus estudios y esto tengan ciertos beneficios fiscales como también el estudiante pueda tener sus primeras experiencias laboral a razón de este padrino que le ofrece esta empresa. Implementación de la propuesta. La propuesta 1 consiste en la recopilación de datos por parte de las universidades, el cual consiste en que cada vez que un estudiante va a retirar una materia debe llenar un formulario indicando si va a retirar la materia o la carrera, cuáles son los motivos, dejar datos de contacto con el objetivo de que esa información pase a la propuesta número 2, que consiste en un programa de asistencia y orientación profesional, quienes se van a encargar de ayudar a buscar un mecanismo para que el estudiante pueda continuar con sus estudios. Estos profesionales son trabajadores de la universidad o estudiantes de último año de carreras afines. Una vez ellos filtren la información, se pasaría a la tercera propuesta, que consiste en padrino universitario, que involucra a las instituciones universitarias, al Estado y las empresas privadas, donde las empresas adoptan a un estudiante de licenciatura que cumpla con los parámetros, los requisitos en el área del rubro de su empresa, le otorga una beca que va a ser exonerado del impuesto sobre la renta o de salida se le pueden ofrecer otros beneficios o incentivos fiscales a estas empresas por el aporte que están realizando todo en el área tributario.
cuáles son los análisis en cuanto al costo y beneficio de la propuesta. Podemos apreciar que esta propuesta está diseñada para que pueda trabajarse con el personal que ya cuente las instituciones universitarias y así no tengan que incurrir en gastos extra, pero sí obtienen beneficio y se ayuda a que un estudiante pueda culminar su materia, lo que es altamente positivo. Muchas gracias por la atención, profesor. Gracias por todo.